Estudiantes de grado décimo, buenos días. Nos volvemos a encontrar continuando con el tema de enlace químico. Recuerden que en la guía pasada vimos el enlace iónico. Recordemos que el enlace químico es la forma como se unen los diferentes átomos de un elemento para formar un compuesto. Recuerden que lo hacen con los electrones del último nivel de energía, siguiendo o aplicando la mayoría de ellos la regla del octeto, o sea, tratando de parecerse a los elementos del grupo 7A de la tabla periódica. Hoy vamos a trabajar en nuestra guía número 9 el tema de enlace covalente, o una de las partes es el enlace covalente. Entonces tengamos en cuenta que el enlace covalente se caracteriza porque los átomos que se unen comparten los electrones de valencia. O sea, aquí, a diferencia del enlace iónico en el cual un átomo le quitaba electrones a otro, aquí nadie le quita a nadie, sino que los átomos comparten sus electrones de valencia. Esto debido a que sus electronegatividades son muy parecidas, entonces las fuerzas para quitar electrones pues son casi iguales entre los átomos. Entonces aquí lo que van a hacer es compartir. Recuerden que para representar un enlace tenemos dos aspectos, o tenemos que tener en cuenta dos aspectos. La fórmula de Lewis, en la cual representamos los electrones del último nivel y la forma como ellos se enlazan. Las podemos representar con punticos, con asteriscos, con la figurita que nosotros queramos. Y la representación del enlace, en la cual, en el caso, recuerden, en el caso de los enlaces iónicos, la representación se hacía con cargas eléctricas positivas y negativas. Aquí la representación en el enlace covalente es por medio de líneas. Cada línea representa un par de electrones compartidos. O sea que podemos tener enlace covalente simple cuando se comparte un solo par de electrones. Un par de electrones. Enlace covalente doble cuando se comparten dos pares de electrones. Y enlace covalente triple cuando se comparten tres pares de electrones. Esas serían las tres clases de enlace covalente: simple, doble y triple. ¿Me traes la tabla periódica, por favor? Entonces, miremos el primer caso, enlace covalente simple. El ejemplo más característico y más sencillito en química es la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno son dos hidrógenos unidos entre sí. Ese ejemplo lo tenemos en la guía número 7, cuando vimos enlace iónico, dentro de las excepciones a la regla del octeto. ¿Por qué es una excepción a la regla del octeto? Porque aquí los dos hidrógenos se unen, pero ninguno de los dos logra 8 electrones en el último nivel. Recordemos que el hidrógeno no tiene sino un electrón de valencia, o sea, un electrón en el último nivel.
Entonces, si este hidrógeno, que no tiene sino un electrón, ahí lo pinto, se une con otro hidrógeno, pues que también va a tener un solo electrón, simplemente ellos van a compartir ese par de electrones, cada uno quedando con 2 electrones, ¿cierto? 1 y 2. Esta sería la fórmula de Lewis. Y entonces, como se comparte un solo par de electrones, la representación sería hidrógeno, rayita, hidrógeno. ¿Sí? Quedaría de esta manera. ¿Por qué es una excepción a la regla del octeto? Porque, repito, ninguno de los dos logra 8 electrones, pero fíjense cuántos electrones logra cada uno. Logra 2 electrones, o sea que queda pareciéndose al helio, que también está dentro del grupo 8 de la tabla periódica. ¿Sí? Esa es la única, digamos, excepción dentro del grupo 8 de la tabla, el helio, que tiene 2 electrones. Entonces, al lograr 2 electrones, pues también queda pareciéndose a un elemento del grupo 7A. Aquí tendríamos un enlace covalente simple porque solamente se está compartiendo un par de electrones. Miremos, por ejemplo, el caso de la molécula de metano, del gas metano, CH4. Entonces, ¿cómo me quedaría la representación? Es un carbono unido con 4 hidrógenos. Si miramos en la tabla periódica, el carbono está ubicado en el grupo 4A de la tabla. Esto quiere decir que tiene 4 electrones en el último nivel de energía. Y se va a unir con 4 hidrógenos, cada uno de los cuales tiene un solo electrón. Si el carbono comparte un par con cada hidrógeno, un par de electrones, nuestra fórmula de Lewis quedará representada de esta manera. Entonces observemos que cada hidrógeno, recordemos, el hidrógeno nunca va a lograr 8 electrones en el último, pero logra 2. Entonces, este hidrógeno quedó con 2 electrones, igual este hidrógeno también con 2 electrones y este hidrógeno con 2 electrones. ¿El carbono con cuántos electrones quedó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que logra la estructura del octeto. Repito, esta sería la fórmula de Lewis y la representación de la molécula de metano. Entonces nos quedaría carbono. Aquí se está compartiendo un par con cada hidrógeno, un par de electrones. Luego lo represento con una línea en cada caso. ¿Sí? Un par, un par, un par y un par. Esta sería la representación del enlace covalente para la molécula de metano, que es CH4. Enlace covalente simple. Si miramos, por ejemplo, la molécula de oxígeno, el oxígeno que nosotros respiramos cada segundo y que está obviamente en el aire, en la atmósfera, la molécula de oxígeno O2, pues como su fórmula lo indica, son 2 oxígenos unidos entre sí. Si miramos cada oxígeno, si miramos el oxígeno está ubicado
en el grupo 6 de la tabla periódica. Esto me indica que tiene cada oxígeno 6 electrones de valencia. 6 electrones para cada oxígeno. Para lograr 8 electrones, pues deben compartir 2 pares de electrones. Y cada uno queda con 8 electrones de valencia. 6 que tenía y 2 que está compartiendo. 6 que tenía y 2 que está compartiendo. Esta sería la fórmula de Lewis para la molécula de oxígeno. Y la representación entonces es un enlace covalente doble, o sea, 2 rayitas, porque cada rayita me representa un par de electrones compartidos. Entonces estoy hablando de un enlace covalente doble en la molécula de oxígeno. Fórmula de Lewis, representación. Siempre en los ejercicios que ustedes tienen en la guía deben hacer fórmula de Lewis y representación del enlace. Miremos el ejemplo para un enlace covalente triple. Por ejemplo, el caso de el ácido cianhídrico. Ácido cianhídrico HCN. Entonces, como su fórmula molecular lo indica, es un hidrógeno unido a un carbono y a un nitrógeno. Si miramos cada uno de los elementos en la tabla periódica, vamos a encontrar que el hidrógeno solamente tiene un electrón, que el carbono tiene 4 electrones, está ubicado en el grupo 4A de la tabla, que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia porque está ubicado en el grupo 5A de la tabla. Y los enlaces entonces quedarán el carbono compartiendo un par de electrones con el hidrógeno, y en este caso van a compartir, el carbono va a compartir 3 pares de electrones con el nitrógeno. Observemos, el hidrógeno quedó con sus 2 electrones, el carbono quedó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Y el nitrógeno quedó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que logran estructura de gas noble. Esta será la fórmula de Lewis para la representación del enlace del ácido cianhídrico. Y la representación en general del enlace será hidrógeno, rayita, que es un par de electrones compartidos, carbono, y en este caso hablaremos de un enlace covalente triple con el nitrógeno, en el cual se comparten 3 pares de electrones. Esas son las 3 o los 3 ejemplos para el enlace covalente simple, doble y triple. Miremos la otra parte de nuestra guía, que es el enlace covalente coordinado. Enlace covalente coordinado. ¿Cuándo se presenta el enlace covalente coordinado? Cuando uno de los elementos que participa en el enlace es dueño de los electrones y hay otro elemento que se beneficia de ellos. Entonces,
Aquí, por ejemplo, habrá un elemento que no participa, digamos, compartiendo electrones de otro porque no los necesita. Entonces, miremos el ejemplo de la molécula de trióxido de azufre, por ejemplo. ¿Sí? Trióxido de azufre. Son 3 oxígenos unidos a un átomo de azufre. Si miramos en la tabla periódica, el átomo de azufre está en el grupo 6 de la tabla periódica. Quiere decir que tiene 6 electrones de valencia. Que ahí los pintamos. 6 electrones. Se va a unir con 3 átomos de oxígeno y miramos el oxígeno y encontramos que también está ubicado en el grupo 6. O sea que cada uno de estos elementos necesita 2 electrones para lograr sus 8 electrones de valencia. Entonces, observemos lo siguiente. El azufre comparte 2 electrones con el primer oxígeno. Ahí se forma un enlace covalente doble, como lo acabamos de ver. Se están compartiendo 2 electrones. Si miramos este oxígeno, ya logró sus 8 electrones. 6 que tenía y 2 que está compartiendo con el azufre son 8. Pero acá ocurre algo importante. Fíjense, observemos el azufre. En este momento el azufre ya tiene sus 8 electrones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Ya no necesita más. ¿Ya? Luego entonces, yo no puedo dejar el enlace de esta manera, suelto. Porque cada uno de estos oxígenos hasta el momento tiene 6. Necesita cada uno 2 electrones para lograr 8. Pero el azufre ya no necesita más. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que el azufre comparte un par de electrones con cada oxígeno sin que el oxígeno le comparta nada. Hay un elemento que es dueño de los electrones, que es el azufre, y hay otros elementos que se benefician de esos electrones, pero no comparten nada. Entonces, al compartir estos 2 electrones, el azufre, este oxígeno quedó con sus 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero este oxígeno ni este oxígeno le comparten ningún electrón al azufre. Esta, repito, sería la fórmula de Lewis. ¿Cómo es la representación del enlace? En el caso del enlace covalente coordinado, lo vamos a representar con una flecha. Esa flecha va del elemento que es dueño de los electrones hacia el elemento que se beneficia de ellos. Entonces la representación nos quedará oxígeno, aquí no hay problema, es rayita y rayita, porque es un enlace doble con el azufre, y una flecha que va del elemento que es dueño de los electrones hacia el que se beneficia de ellos. Y esa sería la representación del enlace covalente coordinado. ¿Ya?
Entonces, así me quedará representada la molécula de trióxido de azufre mediante el enlace covalente coordinado. Y vamos a la última parte, que es el número de oxidación. Entonces, por favor, pendientes de este tema, porque este tema es básico para los temas que vienen. O sea, necesitamos manejar muy bien número de oxidación en los próximos temas que vienen. Entonces, nuestro tema es número